El análisis sensorial es la rama de la ciencia utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos y materiales que son percibidas por los sentidos de la vista, el olfato, el tacto y el oído. Es decir, se utilizan a los humanos como instrumentos de medida y evaluación. Estas evaluaciones surgen con la finalidad de innovar y mejorar los productos que consumimos día a día y su aceptabilidad en el mercado. Para el desarrollo y la investigación de dichos productos se llevan a cabo diferentes métodos y pruebas. Estas técnicas pueden dividirse en 5 grupos principales que a continuación voy a explicar. El primer grupo, las pruebas discriminativas o de diferencia. Su principal objetivo es evaluar si existe alguna semejanza o diferencia entre las muestras. Se dividen en 2 subgrupos. El primero, las pruebas de diferencia general, que son aquellas en las que se presentan diferencias en un producto resultantes de cambios en ingredientes o implicados en el procesamiento, almacenamiento y o empaque del producto. Estas pruebas consisten en comparar 2 o más muestras de productos, generalmente alimenticios, en donde el panelista indica si detecta o no la diferencia de olor, color, sabor u otras características de calidad. Se realizan las siguientes pruebas: duotrio, triangular, A-no-A, igual o diferente, 2 fuera de 5 y diferencia de control. Estas pruebas de diferencia general son duotrio, en donde se determinan las diferencias por cambios en el producto. Tienes 2 muestras y una de referencia constante o equilibrada dependiendo del número de jueces. La triangular, en donde se determina la diferencia o similitud entre 2 muestras idénticas y una distinta, que es la que se debe seleccionar. A-no-A, donde se determinan las diferencias generales entre productos. Se presentan las muestras y se juzgan si son A o no A. La igual o diferente, donde se determina la diferencia sensorial entre 2 productos y se identifica si son iguales o diferentes. 2 fuera de 5, donde se determinan las diferencias sensoriales entre 5 muestras, 3 de un tipo y 2 de otro. Diferencia de control, donde se determina la diferencia y el tamaño de esta entre la muestra y el control. Se califica el tamaño de diferencia y se obtiene la distancia. Los panelistas que realizan las pruebas deben cumplir con ciertos requerimientos como buena concentración y disposición, puntualidad, evitar haber consumido alimentos, alcohol, café o tabaco por lo menos 1 hora antes de realizar la evaluación. Y para cada prueba se debe contar con un formato en donde el panelista deposita los datos y se encuentran especificadas las indicaciones para realizar la evaluación. Para las pruebas, cada juez debe tener las muestras codificadas a evaluar, el formulario de la prueba, agua y por lo general se llevan a cabo en cubículos individuales. El número de muestras que el panelista recibe dependerá del tipo de prueba que se lleve a cabo. Por ejemplo, en dúo, trío y triangular se presentan 3 muestras, en la que una de ellas es la muestra de referencia o se debe de identificar la que coincide o la que no coincide. Los panelistas indican cuál de las muestras es la que tiene la diferencia, ya sea en dulzor, acidez, dureza, olor, textura, etc. Este tipo de análisis es muy útil para detectar pequeñas diferencias entre productos alimenticios y es necesario verificar las muestras contra una escala de términos descriptivos como ninguno, leve, moderado, fuerte, etc. La segunda subdivisión son las pruebas de diferencia por atributos, 2AFC y 3AFC, en donde se tiene que elegir una alternativa de 2 o 3 muestras correspondientes al objetivo de estímulo específico que se está estudiando. Pueden ser direccionadas, en donde se pregunta directamente cuál es la más o menos amarga o dependiendo el atributo de estudio, o no direccionadas, en donde se pregunta cuál les gusta más y si existe alguna diferencia o no. Al medir un solo atributo son las más apropiadas para detectar diferencias entre estímulos de acuerdo a un modelo torsional. En las pruebas sensoriales de discriminación pueden existir ciertas limitaciones, como por ejemplo factores psicológicos que pueda presentar el panelista, como preocupación o estrés, así como enfermedades como gripa, dolor de cabeza, presentar anosmia, ageusia, daltonismo y también factores ambientales como ruido, temperatura, olores extraños, etc. Por lo que es de suma importancia verificar que se cumplan todos los requisitos y tomar en cuenta la probabilidad de elegir al azar la muestra correcta. El segundo grupo de división son las pruebas afectivas o pruebas de consumidor, en las que su principal objetivo consiste en evaluar el comportamiento de un consumidor ante un producto específico. Se utiliza por lo general para la mejora o desarrollo de ciertos productos y para estudios de aceptabilidad en el mercado y consumidores potenciales. Se dividen en pruebas cualitativas y cuantitativas. Las pruebas cualitativas son aquellas que miden las respuestas subjetivas de los consumidores a las características sensoriales de un producto.
Los panelistas por lo general no son entrenados, pero sí son familiarizados con el producto y con ciertos términos para después poder realizar consensos o mesas redondas en donde se discute el tema o atributo de interés y los consumidores dan su opinión ya sea por grupos, entrevistas o dinámicas. Por lo mencionado anteriormente, se dividen en el Focus Panel, Focus Group, entrevistas individuales o mini groups guiadas o triadas, dependiendo de la cantidad de panelistas y el objetivo específico de la prueba. En el caso de la segunda subdivisión, las pruebas cuantitativas determinan la respuesta de grupos más grandes de consumidores. Por lo general se utilizan para comparar productos con la competencia, ya que se requiere que el panelista elija sobre otro u otros elementos. En las pruebas de preferencia se enfrenta un producto directamente contra otro, pero no se indica si le gusta o no. Y en el caso de pruebas de aceptación, se determina el estado afectivo del producto, es decir, ahora sí se indica qué tanto gusta un producto, haciendo uso de escalas con el mismo número de categorías positivas y negativas para poder indicar el nivel de aceptabilidad o inaceptabilidad. La puntuación más alta será la privilegiada. Sin embargo, puede existir cierta confusión entre el uso de escalas. Se utiliza el análisis de PCA y conglomerados para los estudios de datos. Para la elección de los panelistas se toman en cuenta criterios específicos establecidos, como rango de edad, demografía, sexo, ubicación, nacionalidad, ingresos, entre otros. El siguiente grupo de pruebas son las pruebas de perfil sensorial. Estas se caracterizan por ser las más flexibles, las que consumen menos tiempo y porque pueden utilizarse con panelistas semicapacitados o con consumidores. Existen métodos basados en diferencias globales de los productos como Certain Mapping y Projective Mapping, y los métodos basados en evaluación de atributos específicos individuales como Flash Profiling, Kata, Rata y Pair Comparison. En el método de Kata, su principal objetivo es obtener el perfil de un producto por medio de un formato de preguntas, en donde se presentan muestras posicionadas de acuerdo a sus diferencias o similitudes y se seleccionan los términos atribuibles. En Rata, su objetivo es establecer qué atributos aplican o no en un producto utilizando escalas. Se evalúa si un atributo aplica o no a la muestra en cuestión y si aplica, se califica el nivel de intensidad que presenta. En el caso de Mapping, se evalúan las semejanzas y diferencias entre productos con base al criterio del panelista. Se presentan las muestras y se marca en un mantel de papel cada producto dependiendo de las diferencias o similitudes percibidas. Y en Flash Profiling, el objetivo es evaluar productos vía ranking por presentaciones simultáneas del conjunto de muestras. Es decir, los sujetos prueban las muestras, generan descriptores discriminantes y les dan un ranking de bajo o alto a cada uno de ellos. En Projective Mapping, se acomodan las muestras de acuerdo a sus similitudes o diferencias. Se posicionan en un espacio bidimensional de acuerdo a las diferencias o similitudes y se acumulan en forma de mapas. En Pair Comparison, se establecen cómo se perciben dos muestras en una categoría sensorial definida. Se comparan los pares de muestras y se proporciona una matriz individual de cada atributo a evaluar. Se utilizan escalas de 7 puntos para evaluar el grado de diferencia. Se clasifican en Sorting Task los estímulos según la similitud o diferencia que se perciba en las muestras. Se genera una matriz de similitud o diferencia al calcular el número de veces que ha sido ordenado cada uno de los estímulos. Los panelistas varían entre 9 a 15 y 15 a 50, 15 a 90, dependiendo si son capacitados o no. Por lo general, para facilitar el proceso, se proporcionan mapas sensoriales parecidos a los de un análisis descriptivo. El siguiente grupo son precisamente las pruebas de análisis descriptivas, en donde se involucran la detección y descripción de aspectos sensoriales, tanto cuantitativos como cualitativos de los productos. Los panelistas detectan y describen los atributos sensoriales percibidos en las muestras para poder obtener información sobre características como aroma, olor e intensidad. Dependiendo y definiendo estos parámetros, es posible investigar y mejorar o incluso cambiar los atributos de un producto. Estas pruebas se dividen en los siguientes métodos: Free Choice Profiling, Spectrum, Texture Profile, Flavor Profile y QDA. Ninguno requiere muchos panelistas, pero sí se busca obtener jueces entrenados y capacitados para el análisis de las muestras. Se debe tomar en cuenta la que es más detallada y la que mejor discriminabilidad tenga entre los productos para realizar la prueba.
Las opciones son Free Choice Profiling, en donde se soluciona el problema de los consumidores que usan distintos términos para el mismo atributo, ya que permite al panelista usar tantos términos requiera para describir las características sensoriales del producto, y se utilizan escalas para combinar los atributos que parecen describir la misma categoría de las características. El segundo es Spectrum, donde se califican las intensidades con referencia a escalas absolutas de intensidad previamente diseñadas. Se analiza una muestra a la vez en cabinas individuales, haciendo uso de estas escalas de intensidad absoluta y terminología específica. Este es muy estricto y los panelistas requieren estar completamente entrenados. El siguiente, Texture Profile, describe los parámetros y propiedades de textura en un producto. Se evalúan las muestras usando técnicas de escala y se interpretan los resultados por ANOVA o consenso. El panel debe estar entrenado durante 4 o 6 meses de 90 a 100 horas. Está conformado por 4 o 10 jueces en una mesa redonda. El Flavor Profile evalúa características de aroma y flavor, intensidades, orden de aparición y resabio que dejan las muestras. Requiere pocos jueces y permite la evaluación de múltiples productos diferentes a la vez. Se evalúan las muestras en una mesa redonda o hexagonal y se registran los atributos para aroma y sabor para después poder realizar un consenso. Y por último, QDA, donde se evalúan las características de una muestra específica por medio de descriptores, procedimiento y panelistas elegidos previamente. Se analiza una muestra a la vez y se registran respuestas en hojas de puntaje. Se usan las gráficas de telaraña para realizar los consensos y el análisis de los datos estadísticos para el diseño de prueba se adapta a los objetivos actuales de la evaluación sensorial. Y por último, las pruebas dinámicas o pruebas descriptivas. Estas se utilizan para conocer la intensidad que tiene un atributo en específico y su variación a lo largo de un periodo de tiempo. Hay productos en los que la intensidad que presentan va variando a lo largo del tiempo, ya sea a corto o a largo plazo. Las curvas de intensidad que se obtienen en estos métodos son un punto clave para poder definir a un producto y los cambios o mejoras que requiere para poder satisfacer a los consumidores y mejorar el producto. La primera de estas pruebas es la prueba de tiempo-intensidad, en donde se evalúan productos en los que su percepción va variando con el tiempo, ya sea a corto o a largo plazo. Los estudios de largo plazo miden la reducción y la intensidad de un producto. Los de corto plazo rastrean atributos de sabor y de textura. Se evalúan las muestras. El registro y monitoreo de respuestas puede ser digital o manual y se evalúan los tiempos y cambios en la percepción. Los panelistas deben de ser de 6 a 15 jueces entrenados por 4 o 6 meses. La segunda es Tecata, en donde se evalúa si un atributo dado es aplicable o no en un producto a lo largo de cierto tiempo de percepción definido. La percepción de un producto dura solo algunos segundos, por lo que se considera muy corta para que un panelista, aunque esté muy entrenado, pueda seleccionar todos los atributos aplicables. Se evalúan los atributos y los datos de cada panelista y se presentan gráficos de indicadores. Las comparaciones de productos por pares se realizan en gráficos de diferencia. Aunque tiene mejores resultados que en el método de TDS, se considera que es muy complicado. Y por último, TDS, donde determina la secuencia temporal de las sensaciones percibidas a lo largo de una degustación. Este combina el método Flavor Profile con pruebas de tiempo e intensidad al lograr identificar los atributos dominantes a lo largo de un periodo de tiempo. Se necesitan alrededor de 9 a 16 jueces entrenados durante 2 sesiones previas. A lo largo de la degustación de cierto producto, el panelista selecciona y califica el atributo sensorial dominante. Se realizan curvas de evaluación sensorial para poder determinar los cambios que necesita el producto. Como conclusión, existen muchos métodos de evaluación sensorial y son muy importantes para poder establecer mejoras en el desarrollo de productos y tomar en cuenta aceptabilidad del mercado. Es de suma importancia conocer qué tipo de prueba es la indicada dependiendo de tu objetivo principal y de los datos que requieras obtener, el tiempo disponible de aplicación, etc. Espero que este resumen te pueda ayudar y guiar para la toma de decisiones y la prueba de evaluación sensorial que vayas a realizar. Muchas gracias.